Génesis capítulo 9 y Éxodos 21. Éxodos capítulo 21 y Génesis capítulo 9. ¿Ya lo tiene? Y vamos a la palabra. Vamos a estar leyendo muchos textos. Amén. Dice la palabra, Génesis capítulo 9, verso 6, dice la palabra así. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho ¿quién? El hombre. Vuélvelo a leer. El que derrame sangre de hombre, por hombre, su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre, dice. Ahora sí vaya a Éxodos, por favor. Capítulo 21. Dice la bendita palabra así el Señor. Éxodos 21, verso 22 al 25 lo vamos a leer y dice así el Señor. Si alguno riñere y hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Pero yo quiero que leas el verso 22 nuevamente. Si alguno riñere, o sea, contienda, peleare, se agarrare, y hiriere a la mujer de embarazada, o sea, le pegare a una mujer embarazada, y ésta abortare, y por causa de ello abortare, pero sin haber muerte, o sea, abortó, pero la mujer no hubo muerte, ojo que es claro, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, o sea, digamos, el niño muriere por haberle golpeado a la mujer y abortare y el niño muere, entonces pagará la vida por vida, dice el Señor. Y hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema, Dios no aprueba el aborto. Dios está en contra del aborto. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ministra, habla nuestras vidas. Abre nuestro corazón, nuestros entendimientos. Abre, Señor, y habla nuestras vidas, Señor. Padre, y danos sabiduría, que todo lo que tu palabra nos enseñe sea conforme a tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo llama el tema? Dios no aprueba el aborto. La Biblia enseña que el aborto es malo. A través de la enseñanza viene a través de muchas razones y por muchas maneras. Hay razones que algunas personas señalan que la palabra aborto no está en la Biblia. Y claro que sí, que es cierto. La palabra aborto no la vas a encontrar en la Biblia. No va a estar en la Biblia, pero la palabra nos enseña acerca del aborto, acerca de abortar. La palabra también usted dice, no, la palabra no está aborto en la Biblia, no la vas a encontrar. Pero la Biblia enseña y señala y enseña acerca de sobre el aborto. Como hay otras palabras que tú no encontrarás en la Biblia, como casos de muchas enseñanzas. Ejemplo, la palabra Trinidad no está en la Biblia. No la va a encontrar la palabra Trinidad. Ojo con lo que estoy hablando. La palabra Trinidad no la va a encontrar. Pero hay enseñanzas en la Biblia acerca de la Trinidad. ¿Claro hasta ahí? La palabra Biblia no la va a encontrar usted en la Biblia, pero la tiene en sus manos. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la inspiración de Dios. La Biblia es la voz de Dios. La Biblia es la instrucción de Dios. La Biblia es la enseñanza, el manual para nosotros podernos regir conforme a la palabra de Dios. Como cristianos,
debemos basar nuestra fe y nuestras vidas en la palabra de Dios. Y debemos de entender que como cristianos, escúcheme acá, debemos basar nuestra fe y nuestras vidas en la palabra de Dios. Debemos creer como cristianos que Él es la única fuente, que Él es el sustento, que Él es el creador de toda vida humana, de toda vida humana. ¿Me escuchas ahí? Él es el creador y Él es el todopoderoso. Él es la fuente. ¿La fuente de qué? De vida. Y hermano, como cristianos debemos saber es esto. Míreme, aquí hay algo importante. A pesar de que sabemos que nadie puede explicar científicamente cuándo comienza la vida. Ningún científico, ningún ser humano podrá explicar cuándo comienza la vida. Porque la vida es Cristo. La fuente es Cristo de la vida. Entonces, cuando nosotros miramos por la palabra de Dios, nosotros como iglesia, por la palabra de Dios sabemos que Dios, ¿qué? Es el creador de todas las cosas. Y Él es la fuente de la vida. Y cuando Dios creó a Adán, lo hizo, lo formó, Adán no tenía vida. ¿Hasta qué? Hasta que Dios sopló aliento de vida en la nariz de Adán. Cuando Dios sopla en la nariz de Adán, Adán fue un ser viviente. Entonces, lo único que puede dar vida a un ser humano es el aliento del Señor. Es el aliento de vida que es Jesús. Es el mismo Dios, es la vida. Y por eso Dios está en contra del aborto. Por eso Dios no permite, está en contra del aborto. Y aquí es donde queremos entrar. De la misma manera no es cierta, ojo con esto, de la misma manera no es cierta la combinación de materia química que la que hace que un niño no nacido viva. Eso no hace, sino el aliento de vida de Dios que sopla en ese bebé es que es lo que vive. Y nadie sabe cuándo Dios hace esto en la vida de un ser humano. Nadie lo sabe. Pero Dios sí lo sabe. Dios es el creador. Dios es el que hace las cosas. Entonces, si Dios no solamente conoce a cada individuo, sino que también Dios sabe el mañana de cada persona, conoce su futuro, conoce su presente y conoce su mañana. ¿Quién conoce el futuro de un ser humano? Solo Dios. ¿Por qué lo conoce? Porque es su creador, es tu sustentador, es tu hacedor y Él es la fuente de vida. Ningún ser humano puede conocer el futuro de un ser humano, sino solamente Dios. ¿Claro hasta ahí? Nosotros no somos nadie para decidir quién vive y quién muere aquí en la tierra. Y hoy el hombre ha dicho un poco de cosas que llama interrumpir el nacimiento de una vida humana. Cuando alguien dice es que vamos a interrumpir el nacimiento, no solamente está cometiendo algo que se llama asesinato y quebrantando el 8º mandamiento que dice no matarás. Está matando. Interrumpir el nacimiento de un niño no nacido está cometiendo asesinato. Y eso es lo que hoy se ve. Eso es lo que hoy tristemente y lamentablemente a nivel mundial han aprobado el aborto. Porque dicen que el ser humano tiene derecho. La mujer tiene derecho de elegir sobre su propio cuerpo si trae al bebé al mundo o no lo trae, o va y lo aborta. Pero entonces no dicen abortar, dicen vamos a interrumpir al bebé. No, eso es asesinato. Y Dios está en contra de ello. La palabra de Dios lo llama ¿cómo?
asesinato. Dice, no matarás. Y por eso dice la palabra no matarás. ¿Por qué se ha multiplicado esto que estamos viendo? Por una sola sencilla razón. Porque la maldad del hombre es mucha. Cada día vemos maldad tras maldad. Es más la maldad que hace el hombre que el bien que el hombre hace. Es más, el hombre está más presto a hacer la maldad que el bien. Y mire lo que dice Mateo capítulo 24, por favor. Y ahí vamos a mirar algo que el Señor nos habla. Mateo capítulo 24. Créame que hablar de este tema del aborto no es fácil. Mateo capítulo 24, verso 12, por favor, vaya la palabra. Y dice la palabra del Señor así. ¿Ya lo tiene ahí? Y por haberse multiplicado la maldad del hombre, la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Vuelva a leerlo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora sí vamos a ver qué significa la palabra maldad. La palabra maldad en el original griego significa anomía. ¿Qué significa? Anomía para los que les gusta el griego. La palabra maldad significa anomía. Y anomía significa, esta palabra anomía significa una palabra sin ley. O sea, no tienen ley. Pero también esa palabra anomía también significa anarquía. Anarquía. Anomía significa esa palabra sin ley, pero también significa esa palabra anomía, significa anarquía. ¿Qué quiere decir anarquía? De ahí es donde viene que la persona hace lo que se le dé la gana. Son personas sin ley y por eso hacen lo que quieren. Por eso pasan por encima de la voluntad de Dios, porque son personas sin ley. Hacen lo que les venga en gana, lo que se les dé la gana. Ponen leyes como se les dé la gana, por encima de la voluntad y de la verdad de Dios. Esa es la palabra anomía. Jesús dice esto: por haberse multiplicado la maldad, son gente sin ley. Son gente que rechaza la verdad. Son gente que rechaza sin leyes civiles y sobre todo sin leyes de Dios. Y dicen, es que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Usted no ha escuchado eso? Dice, no, es que a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Son gente sin ley. Son gentes con anarquía, que no les gusta que les digan nada, sino que hacen lo que quieren por encima de todo. Son personas que no tienen leyes morales. Una persona sin ley no tiene ley moral. Una persona sin ley no tiene leyes espirituales. Hace lo que se le dé la gana, porque es una persona anomía. No tiene ley, son personas sin ley. Y por eso hoy en día vemos en el mundo entero, en el país entero, donde el aborto es normal. Entonces hay que aceptar y aprobar y mirar el derecho de la mujer. Y en Estados Unidos sacaron un documental donde dice que el bebé no nacido no tiene derecho hasta únicamente nacer. Después de nacer, el niño tiene derecho y es reconocido como ciudadano. ¿Hasta dónde ha llegado la maldad? ¿Hasta dónde han llegado los hombres sin ley? ¿Cómo podemos decir que un niño no nacido no tiene derecho? O sea, la ley que establece el hombre en la tierra no puede defender a un niño no nacido, porque dice que no tiene ley, no tiene derecho para poder defender a un niño no nacido. Y por eso ahí es donde viene y dicen que el niño, la madre tiene derecho a abortar. Y apoyan eso. Pero déjeme decirle, me encontré algo
que eso los pelos me pusieron de punta, mejor dicho. Donde dice que el niño o el bebé dentro del vientre de la madre de 5 milímetros, 5 centímetros, ya tiene todo lo del ser humano de la madre dentro. Ya tiene todo. Entonces, ¿cómo podemos pensar que un bebé no nacido no tiene derecho a defender? La ley, la Constitución no lo defiende, porque no tiene derecho ese bebé no nacido. Y por eso es que pasan por encima de un bebé y están pasando por encima de Dios, viendo que la vida, la fuente, el sustentador de una vida, de una nueva vida que viene a la tierra, es Cristo, es Dios. Hermano, hoy dicen ahí que hay que interrumpir. ¿Acaso es un pedazo de carne? ¿Acaso es un feto? Cuando la Biblia dice que Dios sopló aliento de vida en él. Antes de que fuera engendrado, Dios ya tenía un plan, un propósito para ese bebé. Y mientras tú que me escuchas, mujer, donde me escuches, o varón, tú que le has dicho a tu mujer o a la novia que aborte, no. Porque tú que sabes quién es Él. Tú que sabes quién es Él en el propósito, en las manos de Dios. De pronto tú puedes estar matando a un presidente que pueda traer leyes mejores a esta tierra. De pronto tú puedes estar matando a un docente que enseñe a Cristo en las aulas del colegio. Se puede estar matando al hijo que el mañana de pronto te va a ver en tu vejez. No es un pedazo de carne, no es un feto. Tiene vida, tiene derecho. ¿Y cómo podemos sacar leyes humanas, constituciones donde podemos decir que el niño no se le puede defender porque no tiene vida, no tiene derecho, no tiene ley para él? Cuando son personas sin ley las que hacen eso. Y por eso yo no te estoy hablando como hombre, ni como político, ni como gobierno. Yo te estoy hablando como ministro, como un pastor, conforme a lo que está escrito en la Biblia. Y la Biblia dice que Dios está en contra del aborto, porque no es aborto, es asesinato, es muerte. Y cuando una persona comete eso, se está volviendo homicida. Está quitándole la vida a un bebé no nacido. Le está quitando el derecho de nacer y ser alguien en la tierra. Eso es tremendo. ¿Cómo vamos a permitir eso? ¿Cómo vamos como colombianos, como iglesia, a aprobar tantas aberraciones que el hombre nos impone? Cuando la Biblia es el manual para nosotros como iglesia levantarnos y empezar a orar, a ayunar y a interceder, que la humanidad, el gobierno entienda que debe sujetarse a Dios y respetar las leyes de Dios. Y eso no lo hacen. ¿Por qué? Porque la iglesia está dormida. Aún gente cristiana dentro de la iglesia a veces prefieren también participar del aborto. Y eso es asesinato. Dios está en contra de eso. Y por eso, como son hombres sin ley, hacen lo que les da la gana, pasan por encima del que les dé la gana y no tienen leyes morales, no tienen leyes espirituales, y por eso todo les parece normal. Hoy en día es normal ver un par de mujeres en la calle abrazadas, besándose. Es normal cuando va en contra del principio establecido por Dios. Es normal hoy en día el hombre sin ley ver un par de hombres en la calle besándose. Y la gente dice, es normal, hombres sin ley. Y es tan normal que aún los casan. Los casan y dejan que hombre y hombre se casen.
Y además les permiten adoptar hijos, niños. Usted se imagina esa moral espiritual que va a coger ese niño en ese hogar disfuncional, porque eso es algo disfuncional. Eso no tiene cabeza, ese hogar así, un hombre, hombre, mujer, mujer. No, Dios estableció los parámetros y a Dios le agrada y defiende la familia, porque Dios dice: por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a una sola, a su mujer. No dice dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá un hombre a hombre, mujer a mujer. No, sino mujer y hombre. Y crecerán y multiplicarán los hijos sobre la tierra. Y hoy es normal. Y nosotros como iglesia nos parece también hemos caído en ese papel de ley, de gente sin ley. Ya nos parece normal. No vamos a la presencia y gemimos, derramamos nuestro corazón, no aceptando esas aberraciones, para que Dios en su misericordia toque al corazón de ese varón y de esa mujer. Todos salen a desfilar. Es que defendemos nuestros derechos. Es que me gustó la mujer y defiendo mis derechos. Y salen mujeres allá a besuquearse en la plaza, a lo público, porque tienen derecho. Pero un bebé que viene por parte de Dios, que Dios sopla aliento de vida, no tiene derecho para defender. La ley no lo ampara. La Constitución no pelea por un feto o por un bebé no nacido. Porque no ha nacido un bebé, una persona pasa a ser persona o bebé después de que ha nacido. Qué tristeza. O sea, si no nace es un pedazo de carne. Cuando, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Quiere ver qué dice la Biblia? ¿Quiere ver? Y todas estas personas que dicen eso son personas sin ley. Y por eso dice la Biblia: ay de aquel, dice, que imponga leyes al hombre, la cual ni él ha sido capaz con ellas. Y hoy eso no se está viendo. Sacan unas leyes brutas, absurdas, pero nunca sacan una ley donde dicen: vamos a reducir el salario a los senadores, al presidente, y van a ganar menos de la mitad. Eso no se oye. Ellos pelean por su derecho, ellos pelean por su posición. Pero un bebé que está dentro del vientre de la madre, que tiene vida porque Dios sopló vida en él, no tiene derecho a defenderse. O sea, dentro, en pocas palabras, el bebé no tiene derecho en la Constitución o en la ley humana o en el derecho, no tiene derecho el bebé a defenderse. Y nadie pelea por ello, porque no tienen derecho. Pero miremos qué dice la palabra. Vamos a leer unos textos, por favor. Santo, que Dios nos ayude. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del aborto y por qué está malo abortar y por qué Dios no aprueba el aborto? Génesis, por favor. Vaya al libro de Génesis, por favor. Génesis capítulo 1. Es el primer libro. Génesis capítulo 1, verso 27, 26 y 27 dice así: mire quién es el autor de vida, mire quién es la fuente de vida, mire quién es el sustentador de la vida, mire quién es el creador de la vida. Dice el verso 26: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y mire el verso 27. ¿Qué dice ahí? ¿Creó Dios un pedazo de carne? Creó Dios al hombre, al ser humano. Creó vida. Y creó, dice Dios, al hombre a imagen y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra, ¿qué? Los creó. Y mire lo que dice el verso 28. Y les dijo: fructificad
Y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Primera cosa que Dios les dice: Dios tiene el dominio absoluto sobre toda vida humana. Dios creó al hombre a imagen y semejanza. ¿Para qué? Dios lo creó, ¿para qué? Para que se multiplique, para que enseñoree la tierra. Dios creó al hombre para que forme un hogar y tenga buenos hijos de sabiduría, enseñanza, conforme a los principios de Dios. Para eso fuimos creados, no para matar, no para interrumpir un embarazo, no para volvernos asesinos, porque la palabra dice que el que mata es homicida. ¿Para qué más? Dios tiene ello. Mire otra cosa para que Dios más creó. La Biblia enseña que los niños son una bendición de Dios y ordenó a Adán y Eva a multiplicarse. Ya lo leímos, verso 28, léelo. Y les dijo: fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Mírese Génesis capítulo 4, verso 1, para que usted vaya entendiendo que el autor, el dador, es Dios de la vida. Génesis 4:1 dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual que concibió y dio a luz a Caín, y dijo: ¿por quién? ¿Por quién? Por voluntad de Jehová he adquirido varón, dijo. Por voluntad de Dios vienen los niños, por voluntad de Dios. Mire lo que dice el libro de Amos, antes de Joel. Busque Amos, por favor. Amos capítulo 3, búsquelo. Amos capítulo 1, ¿ya lo tiene ahí? Mire lo que dice Dios ahí. Está antes de Joel o antes de Malaquías, para que usted se guíe. Mire lo que dice el Señor ahí. Amos 1, verso 13, dice la palabra así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Por qué? Porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad, que estaban ¿en qué? Encinta, dice. Las abrieron, las que estaban encinta. La Biblia enseña que los niños son una bendición de Dios. Los niños son una bendición. Y todo aquel que dice: vamos a interrumpir una mujer que sea embarazada y quiera abortar, no solamente está abortando, sino que está asesinando a alguien que lleva vida antes de que fuera engendrado. ¿Qué más dice la Biblia? Otra razón o otra forma. Dios es el que crea al bebé en el vientre. Dios es el que crea al bebé en el vientre. Salmo 139, por favor. Salmo 139, versículo. Salmo 139, versículo 13 al versículo 16. Mire lo que dice. Entonces no es un pedazo de carne, es Dios en su misericordia, es el que crea o permitió en el vientre de esa mujer ese bebé, es Dios. Mire lo que dice Salmo 139, verso 13. Porque tú, ¿qué? Me formaste, mis entrañas, tú me hiciste ¿en dónde? En el vientre de mi madre, dice. Te alabaré porque formidables son, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en que oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mira el verso 16. Mi embrión, dice, vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas
que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Es el Señor que crea. Es el Señor que hace al hombre. Es el Señor que hace al bebé, a la niña, al niño. Es el Señor. ¿Y cómo podemos llegar nosotros y decir que no? ¿Cómo podemos decir que vamos a interrumpir un aborto cuando fue Dios que lo creó? Cuando tú haces eso, una persona hace eso, va en contra de los principios y de los parámetros bíblicos de Dios. Amén, iglesia. Ahora sí, Dios llamó a Jeremías antes de ser engendrado. Dios llama a Jeremías y ya el propósito de Jeremías, Dios ya lo tenía escrito, lo que Jeremías iba a hacer en la vida, en la tierra. Antes de que fuera formado, antes de que fuera engendrado, ya Dios tenía un plan especial con Jeremías. Mire lo que dice Jeremías, por favor. Ahí adelantico de Salmos, siga Jeremías, capítulo 1, por favor. Mire Jeremías, capítulo 1, verso 5, lo que dice el Señor. ¿Ya lo tiene ahí, iglesia? Dice, antes que te formases, ¿en dónde? En el vientre te conocí, dice. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ya Dios conocía a ese bebé antes de que fuera engendrado. Ya Dios sabía el propósito para lo cual Él lo traía a esta tierra. Entonces, ¿cómo podemos decir que es un feto? ¿Cómo podemos decir que no tiene derecho dentro del vientre? ¿Cómo podemos acabar con una vida que viene a esta vida y pasar por el principio y los parámetros de Dios? ¿Cómo podemos? Personas sin ley, personas que hacen lo que se les da la gana, personas que al interrumpir un embarazo no solamente están interrumpiendo, sino están siendo asesinos irresponsables, personas sin ley. Mira, es que la palabra es clara. Jeremías no había nacido y ya Dios sabía. Dios tenía el propósito para Jeremías. Ve al libro de Lucas, por favor. ¿Cuántos tienen afán? Lucas capítulo 1, por favor. ¿Por qué a veces ignoramos y como iglesia callamos? Es porque no conocemos la verdad, la palabra. Porque ni siquiera la escudriñamos en la casa. Lucas capítulo 1, por favor. Verso 11. Dice así la palabra del Señor. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth era estéril. Tu mujer dará luz a un hijo y llamará su nombre Juan. Juan el Bautista fue escogido. Elizabeth era estéril, pero ya Dios ya lo iba a poner en el vientre de Elizabeth. Juan fue escogido. ¿Cómo podemos decir nosotros que no? Si Dios pone un bebé, una vida dentro de una mujer estéril, ¿cuántas mujeres estériles desean tener un hijo? ¿Cuántos hombres que son estériles desean poder ser padres y no lo pueden? Y mujeres que pueden tener un hijo, en vez de tenerlo, en vez de crecerlo, lo primero que hacen es asesinar a su propio hijo.
¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo hasta dónde dijo el Señor en Mateo? No lo busques, lo que leímos, por haberse multiplicado la maldad, dijo. El amor de muchos se acabará. El amor al prójimo, maten al prójimo. No hay amor. Cuando la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. La maldad del hombre ha hecho que el amor hacia el prójimo se pierda. Por eso no hay amor, no hay ley, no hay constitución para un bebé no nacido. No hay amor. La maldad del hombre. ¿Usted cree que Cristo se equivocaba escribiendo por haberse multiplicado la maldad? La maldad es multiplicarse, y lo que más se multiplica es la maldad. Si usted multiplica 10 por 2, ¿cuánto es? 20. La multiplicación crece. La maldad ha crecido demasiado. Y el Señor decía, por haberse multiplicado la maldad. Y dice el verso 17, de ahí para... Y era delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista, ni siquiera en los pensamientos de Zacarías ni de Elizabeth estaba el plan de tener un hijo que iba a ir adelante preparando el camino del Señor. Y ya Dios lo tenía en su pensamiento, en su corazón y en su propósito de traer a Juan el Bautista. ¿Cómo podemos terminar nosotros con esto? ¿Cómo podemos, Señor, nosotros ser partícipes o apoyar o permitir que vengan hombres sin ley, gente sin ley moral, gente sin ley espiritual, y pase por encima del principio de Dios? ¿Dónde está la iglesia? Durmiendo. Debemos levantarnos. El tiempo está corto, pero le voy a pedir que así nos pasemos un poco de tiempo. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. ¿O paramos? ¿Seguimos? Amén. Entonces no vaya a decir, ay, ya se acabó el tiempo. No, el tiempo ya se va a terminar. No hay base bíblica que apoye o que para que una mujer embarazada ponga fin a la vida de un no nacido. No hay base bíblica. Pero el hombre sin ley ha pasado por encima de la ley divina. Ha pasado por encima de él, pisoteando los mandamientos, la palabra de Dios, y haciendo lo que les dé la gana, porque buscan una salida muy rápida. Y hay mujeres que abortan porque no quieren que el cuerpo se les dañe. Hay mujeres que no amamantan a sus hijos porque no quieren que los pechos se les dañen. ¿Hasta dónde llega uno con esas sondeces? Y yo siempre he dicho, a pesar de que los jóvenes son irresponsables, se vuelven asesinos, porque cometen su irresponsabilidad, tienen relaciones y quedan embarazadas, y el sinvergüenza del novio, ay, es que yo estoy muy joven para ser papá. No, yo me voy a preparar. Usted verá qué hace. Deshágase. Diciéndole, mátelo. Se vuelven irresponsables, asesinos, cuando alguien le quita la vida a un niño no nacido. Él tiene derecho a la vida. Él tiene derecho, así como tú y yo fuimos creados por Él. ¿Cómo? Otro. Dios le llamó al profeta Isaías cuando aún no estaba en el vientre de su madre.
Isaías 49. Antes de Jeremías. Isaías capítulo 49. ¿Cómo podemos decir que un niño no tiene derecho? Como no puede defenderse, entonces pasan por encima de él sin ley, haciendo lo que les dé la gana. Isaías 49, verso 1, mire lo que dice la palabra del Señor. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. ¿Qué dice? Jehová me llamó ¿desde dónde? Desde el vientre de su madre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Jehová me llamó, dice. El nombre que tienes no te lo puso tu mamá, te lo puso Dios. Jehová, dice, me llamó desde el vientre de mi madre, dice, desde las entrañas. ¿Antes de qué? Antes de que yo tuviera memoria, o sea, antes de que fuera engendrado, antes de que naciera. Isaías 44, verso 24, mira lo que dice. Isaías 44, verso 24. Así dice Jehová tu Redentor, que te ¿qué? Que te formó desde el vientre de tu madre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos y lo extiendo la tierra. Por mí mismo, dice Jehová, que te creó. Mire lo que dice Job antes de Salmos. Job capítulo 31. Anote esas citas. Ya hay gente que les preguntan si Dios permite el aborto y hay gente que no tiene base bíblica para responderle a una persona. Y lo primero que dicen, ay, yo le voy a preguntar al pastor, cuando tú también eres un siervo de Dios. ¿Qué dice Job? Capítulo 31, verso 15. Mire lo que dice el Señor. El vientre me hizo a mí, o sea, a ti. ¿No lo hizo a él también? O sea, como diciendo, si me hizo a mí y yo tengo derecho a la vida, él también no tiene derecho a vivir. Eso es lo que está diciendo Dios ahí. Que él tiene ¿qué? Derecho a vivir. Dice, mire, el que me hizo a mí el vientre, me hizo a mí, no lo hizo a él, dice. Y no nos dispuso uno a sí mismo en la matriz. Cada uno. ¿Cómo podemos pasar por encima de los parámetros y el propósito de Dios? Otro. La Biblia condena la matanza de los inocentes. La Biblia condena la matanza de los inocentes. Vaya a Éxodos, por favor. Capítulo 20. Yo creo que eso todo mundo tiene que saberse ese texto. Verso 13. Es cortico. ¿Qué dice? Uno de los mandamientos. ¿Qué dice? No matarás, dice. La Biblia condena la matanza de los inocentes. Está en contra de ello. No matarás. Mire lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5 dice la palabra así. Verso 17. ¿Qué dice? No matarás. Ahí no dice interrumpir. Ahí dice no matarás. No matarás, dice. Y es uno de los mandamientos, el octavo mandamiento de la ley de Dios. No matarás. Mire lo que dice
Mateo capítulo 19, vaya al Nuevo Testamento. ¿Sí ve por qué no se permite los celulares acá? Porque tenemos que buscar en la palabra, conocer la palabra, subrayar esos textos. Mateo capítulo 19, verso 18. Dice así la palabra del Señor. Él les dijo, ¿cuáles? ¿Cuáles? Y Jesús le dijo, ¿qué? No matarás. Pero léalo desde el verso 17. Él les dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda ¿qué? Los mandamientos. Le preguntaron, ¿cuáles? Jesús les dijo, no matarás. No matarás. ¿Qué dice Romanos capítulo 13, por favor? Ahí adelante. Romanos capítulo 13. Verso 9, ¿qué dice? Romanos capítulo 13. Verso 9 dice la palabra del Señor. Dice ahí, porque no adulterarás y no ¿qué? Léalo, iglesia, ¿no qué? No matarás, dice. ¿Sí ve que Dios está en contra del aborto? No matarás, dice. ¿Qué dice Gálatas? Ahí adelante. Gálatas capítulo 1, verso 15. Mire lo que dice el Señor ahí en la palabra del Señor. Gálatas capítulo 1, verso 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó ¿desde dónde? Desde el vientre de mi madre, dice. Y me llamó por su gracia, dice. ¿Para qué lo llamó? Verso 16. Para revelar a su Hijo en mí, o sea, para predicar, para testificar del Evangelio. Ahí está hablando el apóstol Pablo. Para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre, sino fue el Señor el que llamó a Pablo. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 22, la última hoja. Apocalipsis capítulo 22, verso 15. Mire lo que dice el Señor. Mas los perros estarán fuera, dice. ¿Quién más? Los hechiceros, los fornicarios. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Y esos qué son? Asesinos, los que matan, los que le quitan la vida a otra persona. Dice, estarán fuera. Y todos los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, dice. ¿Sí ve que Dios? Y sabe que me impacta. En el tiempo de antes, el pueblo tenía unas costumbres, el pueblo extranjero, tenían unas costumbres de sacrificar los hijos. Algunos de sus hijos los sacrificaban al dios fuego o al dios Amaló. Cuando Dios ve eso, Dios le dice al pueblo de Israel, no harás tú lo mismo, no participarás de ello. El pueblo veía que ellos, las naciones extranjeras, cogían a algunos de sus hijos y los sacrificaban, los quemaban. Y Dios dijo, no hagan eso ustedes. Pero al pueblo le entró por aquí y le salió por el otro. Por un oído oyó y por el otro fue y mató. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Que es tremendo. Mira lo que dice. Mira lo que dice Salmos capítulo
Qué bonito es leer la palabra, ¿sí o no? Cómo Dios lo confronta a uno, cómo Dios le enseña a uno, cómo Dios lo corrige a uno, pero cómo Dios está con su mano de misericordia para levantar a aquel que se acerque a Él. Salmo 106, verso 35 al 38. Aquí vamos a leer algo que Dios les prohibió al pueblo de Israel que no hiciera, pero ellos lo hicieron. Dice así: antes se mezclaron con las naciones, dice, y aprendieron ¿qué? Sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron a causa de su ruina. ¿Qué fueron la causa de su ruina? La desobediencia. ¿Sacrificaron quién? Sus hijos y sus hijas. ¿A quiénes? A los demonios, derramando la sangre inocente, mira, asesinato, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. ¿Qué hicieron ellos? Lo mismo que las naciones, lo mismo que una gente sin ley, una persona sin ley, una persona sin ley moral, una persona sin ley espiritual, hicieron lo mismo que hacían los extranjeros. Derramaron su sangre de sus hijas y sus hijos sobre ellos. Míreme acá, otra. Los bebés experimentan emociones dentro del vientre de la madre. O sea, cuando una madre está embarazada, una mujer, y el bebé empieza a crecer, el bebé empieza a saltar, ¿sí lo han visto? Y usted le dice, ay, pégale una patada al papá, y pum, saca al bebé. Y pega su patada. El bebé tiene, ¿por qué cree usted que el bebé se forma de rodillas? Así. Porque desde el vientre de la madre dice la Biblia que el bebé tiene una relación con Dios. Tiene una relación con Dios. Y él siente. Hay bebés que son rechazados. Hay bebés que nunca fueron aceptados, nunca fueron pedidos. Se embarazaron pero no se dieron cuenta y ese bebé sufre un rechazo el mañana y ese bebé va a hacer cosas que no debe hacer gente sin ley. Va a golpear a la mamá, va a golpear al papá, va a golpear al vecino, al que se le dé la gana, porque fue rechazado desde el vientre de su madre. El bebé siente. El bebé se alimenta también de lo que su madre se alimenta. El bebé respira porque su madre respira. ¿Cómo nosotros podemos decir y aprobar el aborto? ¿Qué dice Lucas capítulo 1? Los bebés experimentan emociones. Vamos a ver Lucas capítulo 1, por favor. Y hoy sí le toca que me perdone. Lucas capítulo 1. Dirá, pero el pastor está más preocupado él que nosotros. Lucas capítulo 1. Verso 43 al 44. Mira lo que dice. Los bebés experimentan emociones, sienten. Ellos piensan. Verso 43 al 44 dice así. Lucas capítulo 1. Porque se me concede esto a mí, dice. ¿Por qué se me concede esto a mí, la madre de mi Señor? Venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, ¿qué dice qué? La madre, la criatura saltó de alegría en el vientre. ¿Sí ve que sienten? ¿Cómo podemos matar a un bebé? ¿Cómo? ¿Hasta dónde ha llegado la maldad del hombre? ¿Cómo?
Ese era el bebé que llevaba en el vientre de María. Aún, mire lo que dice Lucas 1:15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Estaba hablando de quién? De Juan. ¿Cómo podemos nosotros? Y ya para terminar, un bebé va dentro del vientre, la mamá tiene tristeza, el niño se entristece. Todo lo que la mamá le transmita, ese bebé lo recibe. Y hay niños que no son deseados, sino rechazados. Y lo que la mamá hace es desquitarse con el bebé por causa del irresponsable que no quiere hacerse responsable. Entonces dice, no, como él me dejó, yo no quiero este bebé, yo no lo quiero, yo no lo quiero. Y se convierte en asesina y va y aborta. Pero como la Constitución dice que hay que defender el derecho a la mujer, entonces la mujer tiene derecho de hacer lo que quiera con el bebé. Preguntas que usted me hará a alguien. ¿Y qué de las mujeres que fueron violadas? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿Qué de las mujeres que fueron violadas o por un incesto? De pronto fueron violadas por un hermano, por un primo, por el mismo papá. ¿Qué hay de aquellas mujeres que fueron violadas y quedaron embarazadas? Yo como predicador, como pastor, te diría a ti, ella por más que haya sido violada, no tiene derecho a quitarle la vida a un niño nacido. Lo que ella puede hacer, una persona que fue abusada sexualmente o violada, o un incesto, ella tiene que tener traumas, dolor, pero eso no le da la justificación de matar o interrumpir un embarazo. Esa persona lo que tiene que hacer es permitirle que ese niño no deseado venga al mundo y puede darlo en adopción. Una persona que fue violada así. Ay, fui violada. Usted no me entiende, pastor. Yo no te estoy hablando desde la parte humana de entenderte. Yo te estoy hablando es a través de la palabra. Que por más que haya sido violada, tú no tienes derecho a matar al ser que lleva vida dentro de ti. Entonces, si ese es tu caso, yo en el amor del Señor te diría, pídele a Dios que te dé fuerzas. Y quién sabe que tú puedas darle amor a ese bebé el mañana. Y si no, dalo en adopción, pero no lo mates. Otra pregunta que harían. Créame que esto es difícil. Predicar sobre esto del aborto es difícil. ¿Qué debería hacer una persona si ya abortó? ¿Qué debería hacer una persona si abortó? Esa persona si abortó, lo primero que tiene que hacer es venir a los pies de Cristo y pedir perdón en arrepentimiento, y la misericordia de Dios le levantará. Ah, pastor, entonces yo puedo ir y pedir permiso, abortar y pedir perdón. No, si ya tú escuchaste la palabra y ese es tu caso, no puedes hacerlo. Pero si tú abortaste antes de conocer al Señor o antes de escuchar lo que Dios quiere hablarte a ti, sí puedes venir a Él y pedir perdón. Pero si tú escuchas la palabra hoy o el mensaje que Dios te está hablando y vas y abortas, ya cometiste un suicidio delante de los ojos de Dios. Otra pregunta. Pero mire lo que dice Colosenses.
por favor, 2 testigos nomás, 2 textos, por favor. Colosenses. Esas preguntas le harán a usted. De pronto tú no sabías qué hacer en este caso. Si fuiste abusada, nadie te va a juzgar. Pídele a Dios que te dé fuerzas para poder tener ese bebé y lo das en adopción. Colosenses capítulo 1, por favor. Mire lo que dice el Señor, verso 13 y 14. Para la persona que de pronto abortó y no tenía conocimiento de que el aborto Dios no lo aprobaba. Mire lo que dice 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladando al reino de su amado Hijo. ¿En quién tenemos qué? Redención por su sangre y el perdón de ¿quién? De pecados. En el Señor podemos ir. La última. ¿Qué debería hacer una persona? Usted dice, estas preguntas me salieron. ¿Y qué hay si un embarazo es de alto riesgo? ¿Qué hay de ello? ¿Qué debe hacer? Un embarazo pone en riesgo la vida. Hermano, lo que nosotros debemos hacer como cristianos, si ese es nuestro caso, que nuestra fe esté en Dios, ir a orar a Dios. He visto, he oído, tenemos testimonio de que si hay un embarazo en alto riesgo que puede perder la vida la madre o el niño, hermano, hemos ido a Dios y hemos orado, y en la misericordia de Dios, Dios puede poner ese bebé en su lugar donde debe estar. Debemos ir, pero no decir, no, viene un riesgo, no, yo prefiero la mamá, están jóvenes y usted puede tener más hijos, matémoslo. Debemos de acudir a Dios, llorarle y que nos dé sabiduría, y conforme a la sabiduría de Dios que nos guíe en oración, conforme a la palabra, y hacer conforme lo que Dios nos guíe. Pero nuestra fe en el Señor debe ser orar primero antes de actuar. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, ayúdanos a entender cada tu palabra, Señor, y danos fuerzas. Oramos por aquellas personas, Señor, que están de pronto viviendo o pasando estos momentos difíciles. Aquella mujer que de pronto que esté a punto de abortar, Señor. Oramos por aquella mujer que se encuentra en una situación, como dicen ellos, sin salida, no saben qué hacer. Pedimos, Señor, como iglesia, como tus hijos, Dios, que tu gracia y tu misericordia venga a aquella mujer que está a punto de abortar, Señor. Trae paz a ella, Señor, y dale fuerzas, Dios, para que no lo haga, porque tú le ayudarás, Dios. Señor, ven a su vida, amado Señor. Ayúdala, amado Rey. No importa, como dice Salmos 27:10, si tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. Señor, oramos por esas personas que están a punto en esas clínicas de aborto que el hombre sin ley se ha puesto, Padre. Oramos por ello para que, Señor, aún toques el corazón de la persona que va a interrumpir, dicen ellos. No, toca el corazón de ese médico, de esa persona que está a punto de cometer un asesinato, Padre. Toca el corazón de ese varón y no permitas que lo haga, porque tu amor es grande, Dios. Gracias, Dios, por ello. Y oramos por aquellas personas que tal vez ya lo hicieron y ahora no saben qué hacer y están arrepentidas, tienen un trauma, tienen estrés, tienen soledad, o de pronto se sienten culpables, Padre.
Oramos para que ellos vengan a ti en arrepentimiento y para que seas tú levantándolos y dándoles la oportunidad una vez más de volverse a ti, Padre. Levántalos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra y a la gloria tuya. Amén. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus Ojos a la Luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.